tratemos de relacionar la ira y lo opuesto, que es la mansedumbre, que se nos revela en Jesucristo, que nos revela quién es Dios y quién es el hombre. Y Dios y la criatura humana, el hombre nuevo, estamos llamados a ser mansos. Y claro, eso a nosotros, por esta situación de domesticación y de mundanización que tenemos en nuestra comprensión de la realidad y de nosotros mismos, nos resulta muy difícil. Y por eso les decía que para muchas personas reconocer el pecado de la ira como pecado capital, algo que hay que dejar, no les es tan fácil. Y muchas veces ni siquiera estamos dispuestos a dejar ese pecado. Y entonces eso nos hace víctimas, repito, más fáciles de las ideologías y de la manipulación que desde la política se hace para tomar justicia por nuestras propias manos y sacar al Señor de las cosas temporales, que es lo propio y específico que empezó en la Revolución Francesa. Cuando la gente dice en esa mala interpretación de esta cita del Señor, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y la gente, siguiendo las interpretaciones, diríamos, de los seguidores de Lutero, dicen entonces hay cosas en el mundo donde Dios no interviene. Y de lo propio y exclusivo de Dios es, diríamos, las cosas celestiales. Pero las cosas terrenas, esas son nuestras y nosotros las tenemos que resolver. Y efectivamente el ser humano creado con libre albedrío y enviado al mundo, tenemos nosotros ese libre albedrío y la capacidad de decidir. Pero no significa que Dios no interviene, que Dios se desentiende, porque si nosotros creyéramos eso, estamos negando la encarnación. Estamos negando que el Eterno entre en el tiempo, estamos negando a Jesucristo. Y entonces los humanismos que surgen de esa visión equivocada son humanismos deshumanizantes, paradójicamente, porque son anticristianos, porque rechazan a Jesucristo y porque no reconocen la verdad de la naturaleza humana herida por el pecado, la necesidad de la redención, la necesidad de la conversión y la necesidad de la lucha espiritual. Y entonces con eso la posibilidad de la santidad se pierde. Pero incluso las personas podrían desear ser santas. Pero ya no desearían ser santas para dar gloria a Dios, sino una santidad para vanagloria. Porque en la medida en que nosotros, criaturas humanas, nos apropiamos de la viña, de lo temporal, de lo terreno, de lo pasajero, y expulsamos a Dios, entonces ya las ideologías lo que nos van a proponer es el superhombre, ser dioses sin Dios, que es la tentación del paraíso. Y por eso es que eso es tan grave. Y que por eso es que nosotros tenemos que darnos cuenta que vivimos en una época donde eso se ha olvidado, donde eso se ha adulterado y probablemente nosotros mismos necesitamos ser purificados para comprenderlo según lo que el Señor nos enseña, y por eso es que podemos comprender en parte la profundidad de por qué el Señor nos invita a ser mansos y humildes. Y les decía que efectivamente la ira está muy vinculada a la soberbia. Pero podríamos preguntarnos, si es tan importante ser manso, ¿por qué el Señor no nos da la gracia para eliminar la ira? ¿Y por qué la ira, de alguna manera, el Señor no la ha extirpado, diríamos así?
Y claro, el Señor no ha extirpado todos los pecados, el Señor quiere que nosotros venzamos cada persona con Él y en la gracia, en ese combate espiritual del pecado. Pero la ira tiene en esta realidad de la creación nueva en Cristo Jesús la potencia de, diríamos, servirnos de alerta que nos indique qué tan grande es nuestra soberbia. Porque si bien es cierto, la ira es muy grave, la cabeza de todos los pecados es la soberbia. Y de alguna manera la ira nos recuerda qué tan grave es la soberbia. Es decir, si yo tengo un ataque de ira, yo estoy recibiendo, entre comillas, una notificación sobrenatural que me está diciendo, tu soberbia está alta. Entonces, si nosotros somos personas de fe, tenemos el ataque de ira, no lo vemos independientemente, sino inmediatamente nos damos cuenta que nuestra soberbia es alta, y si es que queremos verdaderamente hacer la voluntad de Dios, que el Señor nos santifique, lo que corresponde es ir al Señor, inmediatamente. Entonces, la ira nos ayuda para saber que la soberbia es alta y para acudir al Señor a reconciliarnos y a buscar el perdón, la conversión. Porque la soberbia tiene múltiples manifestaciones. Entonces veamos la soberbia, decía la rebeldía contra Dios, todo pecado es expresión de soberbia, pero la soberbia se manifiesta especialmente en el egoísmo y en la autosuficiencia, que justamente es lo que promueve las ideologías contemporáneas y esta etapa modernista, donde es a lo más hay una visión agnóstica, hay un Dios que no interviene en la historia y somos nosotros solos, sin Dios, sin Jesucristo, los que tenemos que resolver todos los problemas. Y es más, tener fe puede ser una visión fundamentalista que impide, que estorba, así entonces la fe no es necesaria para la verdad, la fe y la esperanza y la caridad no son necesarias para mejorar las relaciones dentro de la vida familiar, en el matrimonio, en los pueblos. Y entonces podemos reemplazar, por ejemplo, el Día de Santa Rosa con el Día de los Desaparecidos. Porque claro, las cosas de Dios no cuentan para nada. Son cosas meramente humanas. Y entonces, si nosotros nos podemos examinar, nos damos cuenta que tienen múltiples manifestaciones. Y entonces la soberbia se manifiesta principalmente, no exclusivamente, en el egoísmo y en la autosuficiencia. Y el egoísmo y la autosuficiencia lo que afirman es el yo. Es decir, yo primero, yo segundo, yo tercero, los demás que esperen. Y por eso es que el Señor les hace notar en ese pasaje que hemos leído y recordado del Evangelio del domingo, capítulo 14 de San Lucas, ese deseo por los primeros lugares.